Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestro segundo capítulo de Kintsugi Beauty Podcast. Nuevamente en este capítulo le tenemos a la doctora Andrea Valero. Bienvenida a Sueroterapia, una moda o una necesidad. Hola Andrés y hola a todos. Yo feliz de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar de uno de los temas que para mí es uno de los pilares fundamentales de mi consulta, tanto desde el punto de vista de la medicina bioreguladora como desde el punto de vista de la medicina estética. Quienes me conocen saben que la sueroterapia es ese eje fundamental en mis tratamientos. Bueno, y antes de comenzar, doctora, con el tema y la materia, escuchemos un sonido y queremos que nos cuentes por qué trajiste este sonido al programa. Bueno, cuando pensé en un sonido que para mí fuera relevante eh, en la terapéutica de la que vamos a hablar hoy, pues indiscutiblemente es el sonido del agua. Entonces, el agua es ese elemento que resuena con nuestros fluidos corporales. El agua representa la vida. Nuestro organismo está compuesto por más de un 80% de agua. Nuestras células necesitan agua, nuestros tejidos necesitan agua, nuestra piel necesita agua para verse bonita. Y qué mejor que relacionar el sonido del agua, que aparte trae calma y trae tranquilidad, simulando ese fluido del líquido que va por nuestras venas en la sesión de sueroterapia y que lleva salud, que lleva energía a nuestras células, que nos transmite esa información de los medicamentos bioreguladores y que significa vida para nuestros tejidos. Entonces, me parece súper lindo traer hoy a colación este sonido del agua que va a resonar con nuestra salud. Interesante. Y pues no olvidemos también que la composición y la superficie de nuestro planeta también tiene una extensa área cubierta de agua y nosotros pues nacimos En una también en un bolsa medio de líquido. agua, claro, Exactamente. es ahí. Y antes de entrar en materia, cuando realmente le damos valor y decimos que el agua es vida, fíjate ahora en estos tiempos en que tuvimos que hacer esta eh, ahorro forzado o esta restricción que tuvimos acá en Colombia por la falta de lluvia, realmente nos dimos cuenta de la importancia que tiene el agua en nuestro día a día. Sí, y la conciencia que tenemos que desarrollar en nosotros y seguramente pues en nuestros hijos y en toda la sociedad. Bueno, pues entremos en materia. Hablando de sueros, hemos empezado, y bueno, ya realmente hace mucho tiempo, a escuchar diferentes ofrecimientos, incluso bares de sueroterapia o de sueros, pero esto pareciera que fuera más como una moda que un tratamiento médico. ¿Es así? ¿Realmente esto tiene una base médica o es más producto de una tendencia o una moda en donde la gente busca aplicarse estos sueros? Pues mira, de manera muy respetuosa yo me atrevería a decir, eh, bueno, puede sonar un poco incluso satírico, pero yo pienso que tiene una combinación de las dos cosas. Entonces, por supuesto, y lo fundamental, y quiero en esto ser muy enfática, y es, primero, la sueroterapia es considerada un procedimiento mínimamente invasivo. Entonces, tengamos la conciencia que cualquier medicamento, así sea una vitamina, así sea un medicamento homeopático, un medicamento bioregulador,
que ingrese a nuestro organismo por vía parenteral, es decir, por vía venosa, ya se considera un procedimiento mínimamente invasivo. Y de esta misma manera, así uno diga, me van a poner vitaminas o me van a poner homeopatía, lleva un riesgo y tristemente hemos conocido casos de incluso trastornos que han terminado en cuidados intensivos por una mala administración de sueroterapia y sobre todo en personal no médico. Entonces, antes de cualquier cosa, sí quiero hacer como un llamado a la conciencia en que sepan que el tratamiento de sueroterapia es un tratamiento netamente médico, que los médicos que ofertamos el servicio pues debemos tener una preparación adecuada para saber qué tipo de sueros y qué tipo de sustancia vamos a administrar a nuestros pacientes. En la sueroterapia, si parezca un procedimiento inocuo, se corre el riesgo de una infección, de un embolismo aéreo, es decir, que entre aire a la vía venosa del paciente y que termine haciendo una falla de los grandes vasos sanguíneos, y esto puede llevar pues incluso consecuencias fatales. Entonces, lo primero es que sea un tratamiento médico, que haya detrás de esa oferta de menús, y lo digo también, y por eso hace un momento nombré la palabra como medio satírica, podría decirse, eh, porque nosotros tenemos un menú de sueroterapia, pero valga la aclaración que cada paciente que, por ejemplo, dice, yo quiero un suero para la depresión, ok, entonces primero debes tener una historia clínica, Claro. yo te hago un análisis de tu historia clínica y aunque tú consultes por una depresión, soy yo como médico quien elijo cuál es ese protocolo idóneo para cada paciente según sus antecedentes, según su historial clínico. Por ejemplo, mira, algo tan sencillo te lo voy a poner como el tipo de líquidos que ponemos en los sueros. Hay líquidos que son a base de solución salina, que si estamos hablando de un paciente que tiene una alteración en su falla renal o que tenga niveles de tensión muy alta, no es la sustancia ideal para ponerlo. Si es un Ok, o sea, te iba perdóname, a preguntar exactamente eso. ¿Cualquiera se puede poner un suero o también hay unas restricciones de alguna morbilidad en la cual entonces yo no aplique para un tratamiento de sueroterapia? mira, yo diría que cualquier persona se puede poner un suero, sí, pero vuelve y juega. Es súper importante llamar a la conciencia de la importancia de la valoración médica inicial. Si, por ejemplo, es un paciente diabético, yo no puedo poner una solución con dextrosa porque le elevo mucho más sus niveles de azúcar en la sangre y el paciente puede terminar haciendo, no sé, un coma diabético, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cualquiera se podría poner un suero? Sí, pero en las manos adecuadas, previa consulta médica. Esto no es que tú vayas y aunque hoy en día lo ofrecemos como un bar de sueros o como un menú de sueros, esto es más con el fin que el paciente identifique que existe un suero para cada motivo de consulta. Pero vuelve y juega, esto no reemplaza y no quita la necesidad de una valoración médica. Y eso me lleva a una inquietud que podemos tener, pues cualquier paciente que va a un tratamiento como este, y es, ¿qué viene dentro de este suero? ¿Realmente viene medicamentos de un laboratorio? ¿Cómo sé y cómo puedo identificar realmente si son entonces de buena calidad o no? ¿Puedo exigir entonces que de alguna manera me demuestren cuáles son los componentes de lo que me están aplicando? Totalmente, mira, la ley colombiana habla de los derechos y los deberes del paciente y dentro de los derechos del paciente está
conocer y que se le explique previamente el tratamiento al cual va a ser sometido. Y esto incluye mostrarle cuáles son las sustancias que le van a administrar. Y actualmente en Colombia solamente hay 3 laboratorios de industria farmacéutica, de medicamentos bioreguladores o medicamentos homeopáticos, como los quieran llamar, que tienen registro INVIMA para poder ser administrados por vía venosa. Y lo mismo pasa con las vitaminas. Entonces sí es importante que el paciente exija que le muestren qué es lo que le están administrando y dónde está el registro INVIMA, y lo más importante, que ese registro INVIMA diga IB, que esto significa administración intravenosa. Ok. Bueno, si estos medicamentos o estos componentes que vienen en el suero, pues vienen de un laboratorio, tienen su INVIMA, están formulados de acuerdo a pues una historia clínica y un tratamiento médico formulado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tal vez ir y visitar a un médico tradicional, eh, alopático, y que me formule unas pastillas, unas medicinas, ir a una droguería, comprarlas y tomármelas? ¿Qué diferencia hay entre el suero y cuál es más efectivo o por qué irme por uno u otro tipo de tratamiento? Mira, la sueroterapia tiene una ventaja muy grande y es esa respuesta rápida. Si uno piensa en qué te hace ir a un servicio de urgencias, por ejemplo, si tienes una migraña. Entonces, si tú tienes una migraña y te tomaste tu medicamento en casa y ves que el dolor no pasa y que el dolor es muy fuerte, te vas por urgencias, en urgencias te ponen un suero y te pueden administrar ese mismo principio activo que tú tomaste en pastillas, pero cuando te lo ponen por el suero, la respuesta es mucho más rápida. Entonces, la sueroterapia tiene múltiples ventajas. Una, la hidratación del paciente y de las células. Dos, la respuesta terapéutica rápida. Y tres, cuando hablamos desde el punto de vista de la medicina integrativa, es que no suministramos medicamentos químicos a los pacientes, sino lo que buscamos con los medicamentos bioreguladores es estimular esos principales órganos, sistemas o redes que funcionan dentro de nuestro organismo, buscando que ellas se reorganicen y den una respuesta adecuada. Entonces, esto hace que, por ejemplo, no sé, el programa que yo manejo de pérdida de peso sea tan exitoso y el paciente empiece a ver respuestas en tan poco tiempo. A ver si entendí. Entonces, por un lado, y lo voy a poner en vocabulario, en palabras de un paciente, no nada científico, pero, y es para saber si estamos entendiendo todos y los que nos escuchan. Eh, si me pongo un suero, entonces digamos que la absorción de ese medicamento y la efectividad sobre mis órganos, mis células, a lo que esté dirigido, pues es mucho más efectiva que tomarme tal vez una pastilla que va a mi aparato digestivo, allá se desintegra y parte de ese componente pues es el que me hace el efecto que estoy buscando. Eso es lo primero que entendí. Sí, Y lo perfecto. segundo es que fuera de ello, detrás de la sueroterapia, hay una rama diferente de la medicina, no la medicina química tradicional alopática, sino la integrativa con homeopatía, que busca tener un efecto hacia el origen realmente de ese malestar o de esa enfermedad, más que paliativa hacia los síntomas, que es como cuando uno se toma un Dolex para el dolor de cabeza, pero realmente no sabe por qué le duele la cabeza. Exacto. ¿Entendí? Lo entendiste y perdón si Perfecto. fui muy técnica, No, al contrario. pero sí lo entendiste muy bien. Ok, bueno, pero hay unos sueros pues bien interesantes que he escuchado, eh, por ejemplo, sueros, y creo que tú lo mencionabas, detox, o sueros para energía, o incluso hasta para el guayabo. He visto
también estos sueros como levantamuertos, que después de tal vez una buena fiesta, eh, realmente pueden recuperar la deshidratación, el dolor de cabeza y toda la falta de energía que puede llegar a generar. Nuevamente, ¿es un tema comercial o esto es cierto y se puede tener un efecto a partir de un suero de esta manera? Esto es totalmente cierto y bueno, muchos pacientes míos dan fe de esto y lo hablamos desde el punto de vista después de un guayabo, claramente, porque dirigimos el tratamiento a esos síntomas y a ese órgano principal que se encarga de batallar contra el exceso de alcohol, que es el hígado. Entonces, existen sueros para el guayabo, existen sueros para la gastritis, existen sueros para la depresión, existen sueros para la menopausia, para subir las defensas, para perder peso, para la celulitis, para el acné. Realmente yo podría decirte y responderte de una manera que incluso puede sonar un poco presumida, pero en la medicina integrativa tenemos sueros para lo que el paciente necesite. Wow. Y estuve viendo un documental precisamente con lo que tú indicas en Netflix sobre cáncer. Algo que me causó pues bastante sorpresa, según el documental, era la altísima efectividad que hace décadas se ha comprobado sobre los efectos, digamos, no sé si sanadores, pero por lo menos sí como paliativos y que ayudan a la lucha contra el cáncer. Y entiendo que es con aplicación de altas dosis de vitamina C. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes también lo manejan? Claro que sí, mira, yo llevo más o menos 17 años haciendo medicina integrativa y a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de manejar pacientes con cáncer a los cuales les aplicamos dosis altas y omega dosis de ácido ascórbico, que es la vitamina C, que en los años 50 se empezó a estudiar eh, en pacientes infectados, en pacientes con enfermedades respiratorias, y Linus Pauling, que fue su descubridor en esta terapéutica, empezó a estudiarla en cáncer y gracias a esa capacidad antioxidante tan alta que tiene el ácido ascórbico o la vitamina C y que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizar, es decir, nosotros no la producimos, entonces, y la dieta a veces es muy pobre, entonces cuando suministramos estas dosis tan altas, activamos todo ese potencial antioxidante que tienen nuestras células para defenderse y para incluso, yo leí un artículo muy bonito y de esto hablé hace poco en un congreso médico en el cual este artículo decía que las megadosis de vitamina C forman como una cápsula alrededor del tumor, haciendo que la quimioterapia sea más selectiva sobre ese tumor y lo aísla y evita que haya metástasis a otros órganos. Entonces, hay quienes lo han hecho como terapéutica única, de la mano con dieta, antioxidante, muchos cambios estrictos en el estilo de vida y ha tenido unos resultados muy positivos, o también como lo hacemos hoy en día o como lo hago yo, y es que se da como terapia complementaria a las quimioterapias, a las cirugías, a las radioterapias, pero con un índice de éxito muy alto y lo más importante, proporcionándole calidad de vida al paciente y con una mejor tolerancia a las reacciones adversas de estas quimioterapias. Bueno, pero me surge una duda y seguramente en mi ignorancia, si esto es vitamina C, no me podría tomar 1 litro de jugo de naranja diario y suplir entonces o suministrar esa alta dosis de vitamina C que estoy necesitando. Es lo que te decía hace un momento, nuestro organismo no la produce,
nosotros tenemos un déficit genético de una enzima que es la que en otros tiempos la producía, y para alcanzar esos requerimientos terapéuticos necesitaríamos un consumo exagerado por medio de la dieta, y la eliminamos muy rápido. Entonces aquí viene esta terapéutica ayudándonos con el suministro o con la administración de ácido ascórbico a dosis muy altas de gramos, muy altas. Te estoy hablando el equivalente a tomarte 1000 pastillas, por ejemplo, en una sesión de sueroterapia. Wow, impresionante. Una duda que me surge es, pues, ¿por qué esto no es tan conocido y tan publicitado si pues es tan benéfico y ayuda tanto en el tratamiento de tantas personas que lo padecen, ¿no? Bueno, esto es una pregunta que nos hemos hecho todos, pero afortunadamente ya hoy en día hay muchos estudios que respaldan esta terapéutica. Cada vez son más los médicos de otras especialidades ajenas a la medicina alternativa que se están preparando y están estudiando, por ejemplo, medicina bioreguladora, medicina ortomolecular, medicina funcional, y están cada vez más abiertos a iniciar este tipo de terapéutica también con sus pacientes. Increíble, realmente pues nos damos cuenta de no solamente la base científica que soporta pues todos estos tratamientos, sino la evolución y el avance y digamos, la inmensa cantidad o el horizonte de aplicación que puede llegar a tener en tantos pacientes que sufren de muchas enfermedades crónicas que probablemente hasta la medicina, digamos, tradicional, pues realmente no logra un efecto eh, eh, permanente, ¿no? Y que lo que se genera es como una dependencia constante, y lo que todos decimos en algún momento, ¿no? Que te terminas tomando alguna medicina que te recetan para un tratamiento, pero eso termina afectándote otros órganos y terminas peor, o sea, es peor el remedio que la enfermedad, como se dice Así normalmente. es. Bueno, y ¿cuánto tiempo dura la aplicación de un suero? Si yo voy, el tratamiento, ¿qué duración tiene? Mira, una sesión de sueroterapia con medicamentos bioreguladores, por ejemplo, que son los homeopáticos compuestos, puede ir entre 20 minutos a máximo 40 minutos. Cuando hablamos de vitamina C en promedio, esta sesión de sueroterapia dura 40-45 minutos, máximo una hora. La idea realmente es que el paciente se sienta confortable, que pueda descansar. Yo los invito a que no lleven el computador a ponerse a trabajar mientras están en su sesión de sueros, sino que realmente le permitan a su organismo también como conectar con esta terapéutica, con este tipo de tratamiento, y lo reciban pues de una manera un poco más consciente, un poco más bonita, en la que esa resonancia de los medicamentos bioreguladores cuando ingresan a nuestro organismo sea de una manera un poco más consciente y no simplemente mecánica de que yo voy, me ponen un suero y a la par estoy conectado con las llamadas de mi trabajo o estoy mirando y contestando notas. Pues yo siempre trato en lo posible de invitarlos a que se desconecten y a que escuchen música y bueno, disfruten también ese espacio para ellos. Claro, es disponerse mental y físicamente para recibirlo, ¿no? Total. Y yo creo que esta pregunta nos la hacemos todos y yo soy un poquito temeroso a los pinchazos. Entonces,
Mi gran pregunta sería, Ya ¿duele, sé. duele mucho ponerse el suero, la aguja? Ah, no, ¿Qué no, tal? no, para nada. Mira, realmente es muy chistoso porque hay pacientes que van y me dicen, no, pero yo le tengo miedo a los pinchazos y una vez estuve en urgencias y son agujas gigantes y cuando yo les muestro las agujas que utilizamos, ay, no, de verdad, doctora, entonces les digo, sí, no, no utilizamos las agujotas que se utilizan en urgencias, que se necesita pasar una grande cantidad de fluidos, no. Utilizamos catéteres muy pequeños, incluso pediátricos, y no, digamos que obviamente vas a sentir un pinchazo, pero Pero es más el susto que a veces realmente. es eso. Y me imagino que también la zona en donde se aplica, pues una zona en donde no se tiene tanta sensibilidad y típicamente se utiliza para esto, ¿no? Bueno, yo trato de buscar venas grandes, no me gusta pinchar las manos y me voy a adelantar de pronto a la última pregunta que me vas a hacer y es, ¿qué pasa si yo no tengo buenas venas? Los medicamentos bioreguladores tienen otra vía de administración en el consultorio y es la vía inhalada. Entonces, he tenido pacientes con unas venas muy, muy difíciles y yo hago un intento máximo dos y si ya en el segundo intento definitivamente no te pude canalizar, entonces nebulizamos los medicamentos bioreguladores. Cuando uno nebuliza, igual por la vía aérea, llega directamente hacia la circulación pulmonar y de ahí se distribuye al resto de la circulación del organismo. Entonces no es, no es traumático, no se pierde el medicamento como cuando uno dice he tomado, se pierde la mitad y se absorbe la mitad. Aquí no pasa eso. No, pues yo ya estoy convencido, así que creo que mis primeros sueros serán el de defensas. Eh, Viajo mucho, entonces siento que en los viajes me drenan las defensas y la Total. energía, y ese es un suero que quisiera ponerme tal vez antes de cada viaje. Y probablemente el del guayabo voy a llegar a Ah, necesitarlo. sí. Así que, pues de pronto para los que nos están escuchando, repetir las redes sociales de Kintsugi, donde pueden comunicarse para averiguar, hacer las preguntas adicionales que tengan de este tipo de tratamientos y también de pronto para agendar su sueroterapia. Por supuesto, mira, es arroba DRA Andrea Valero o arroba Kintsugi Beauty and Health, o la página web www.drandreavalero.com. Ahí van a encontrar el menú de sueroterapia y yo vuelvo y les digo menú entre comillas porque es más o menos para que se hagan una idea que existen sueros para todo, pero nos vemos en consulta. Bueno, y si ustedes tienen más preguntas sobre este tema en particular o sugieren temas, quieren sugerirnos temas adicionales de las dos ramas que la clínica Kintsugi practica, que son la medicina integrativa y la medicina estética, pues quedamos atentos aquí también en nuestro canal y en nuestro podcast para en los siguientes capítulos incorporar esas inquietudes, resolver las dudas que ustedes tengan y traer esos nuevos temas. Muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos, y ha sido todo un gusto pues hablar y conocer mucho más sobre este muy interesante tema de sueroterapia. No, gracias a ti nuevamente y bueno, gracias a quienes nos escuchan. Eh, Recuerden que la información es para replicarla, entonces agradecemos que compartan con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos estos podcasts, porque a veces vale la pena que no nos dejemos llevar por lo que nos quieren vender, sino que de verdad es importante, sobre todo en temas de salud, hacer conciencia de la importancia en que el profesional que lo ofrece eh,
sea un experto en el tema. Tienes toda la razón. Creo que uno de los principales objetivos es combatir esa desinformación que se genera, esa a veces publicidad engañosa, y desmitificar muchas cosas que pues la gente piensa que es así. Terminando, voy a hacer una última, eh, ahorita que me acuerdo de las preguntas que me hacen mis pacientes, a veces Claro. es, doctora, ¿el suero engorda? No, el suero no engorda. Hay muchos que tienen ese mito de que si se ponen un suero, el suero es para engordar. No, el suero no los va a subir de peso y vuelve y juega. Súper importante la valoración médica, porque si es un paciente que tiene una alteración en su función renal y pierde capacidad para eliminar líquidos, no es que se vaya a engordar, sino que se va a inflamar. Entonces, desmitificamos esto, la sueroterapia no engorda, pero sí es importante conocer la historia de cada paciente. Totalmente, es decir, si se comunican con ustedes, pues no va a ser para directamente aplicar un suero, sino para una consulta en la cual se pueda determinar cuál es el tratamiento adecuado y el suero que aplique probablemente a la causa de lo que pues esté sucediendo, ¿no? Así es. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Kintsugi Beauty Podcast. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.